Muchas gracias por vuestra visita nuevamente a la Asociación de Amigos de los Jardines del Retiro en esta sala tan bonita que como sabéis es patrimonio mundial, todo el conjunto, todo el Retiro, y a eso nos dedicamos la asociación, a cuidar este patrimonio mundial y llamar la atención pues a quien se lo merece, al Ayuntamiento, a Andrea Levy, a todos los que mandan aquí en el Retiro, que son muchos. Algún día conseguiremos que solo mande uno en todo el Retiro, pero tenemos desde el Estado, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Metro Madrid con sus salidas de aire que tienen en 3 puertas. Esto es un caos, no han conseguido, nos habían prometido hace 2 años que iban a conseguir por lo menos aunar todo esto. Brevemente os quiero presentar a nuestro ponente de hoy, que es un entusiasta de la historia, que es ingeniero de comunicaciones como estudios, pero yo creo que le ha gustado siempre mucho más la historia y se dedica encarnizadamente a la historia. Nos va a hablar de Fernando VII, que como todos sabéis era el rey esperado y al final fue el rey nefasto, el rey felón, el rey traidor. Y el currículum de Leonardo es muy extenso, lo voy a resumir. El trabajo en Estatal Eléctrica, he estado trabajando en distintos países, Argentina, Brasil, Suiza, etc. Está preparando diversas conferencias y las está dando en distintos lugares de Madrid, sobre todo en el Centro de Mayores de La Estrella. Pues con esto, Leonardo, cuando quieras. Estamos en un punto de la historia de España en la que se ha producido el final de la guerra de la Independencia, nombre absolutamente falso en aquella época. La guerra de la Independencia nunca se llamó guerra de la Independencia, se llamó guerra napoleónica de España. Los ingleses la llamaban la Spanish War, los catalanes la llamaron la guerra del francés, para no tener que nombrar la palabra española, se conoce, no lo sé, no se me alcanza porque es eso de la guerra del francés, pero así es como la llamaban entonces. Y bueno, pues era una guerra que tuvo como consecuencia finalmente la expulsión de los franceses de toda la península ibérica, no solamente de España sino también de Portugal. Y donde nos vamos a enganchar hoy va a ser precisamente en ese final, pero vamos a entrar de una manera un poco biográfica del personaje que nos ocupa y del país que nos ocupa, claro. En el título de Un reinado nefasto en un país dividido tiene un enorme sentido. Fernando VII fue un rey muy problemático, que dejó una herencia que tuvo que soportar también su hija Isabel II y prácticamente todo el siglo XIX, y yo diría que parte del XX. Con él nacen muchos de los defectos que hemos tenido y que tenemos, de incomprensión entre dos grandes masas ideológicas, que no voy a ponerlas calificativo. Y luego, pues lo de un país dividido es que este hombre lo que consiguió finalmente, por la no colaboración hacia el mundo liberal de aquella época, de la aristocracia y de la jerarquía eclesiástica, lo que consiguieron entre los tres fue retrasar a España respecto a la evolución liberal. Clásicamente se la suele llamar revolución burguesa, que es una revolución en algunos sitios pacífica, lenta, como fue el caso nuestro y el caso de Portugal y de muchos otros sitios, pero en algunos otros fue rompedora, como la Revolución Francesa y algunas otras revoluciones. Y bueno, no me quiero extender más porque ya os lo podéis imaginar. Fernando VII lo que hizo fue intentar mantener a toda costa durante su reinado el antiguo régimen, es decir, el régimen en el que la Iglesia, no más que la Iglesia, la religión, el fanatismo y la aristocracia estaban estupendamente en ese ambiente del antiguo régimen, que en realidad era heredero de todos los privilegios, usos y costumbres de la Edad Media, ni más ni menos.
la continuación de todo eso es que estalló la Revolución Francesa, aunque ya había habido movimientos en otros sitios, y finalmente pues se detectó claramente que había una parte, digamos, operativa de los ciudadanos que estaba en camino de lo que era la revolución burguesa, es decir, cambiar la política y la economía, porque el antiguo régimen paralizaba a los países económicamente y políticamente. En muchos países fue violento, como la Revolución Francesa, que yo siempre digo lo mismo, que ahora nos escandalicemos, bendita Revolución Francesa, porque todos los europeos somos herederos de ella, que no se nos olvide, que algunas veces lo ha tenido que recordar incluso Van der Leyen, la presidenta de la comunidad, porque a algunos se les olvida. Bien, lo que vamos a ver en las dos primeras intervenciones que hay proyectadas, Un príncipe peligroso, antecedentes y descendientes, pues es un poco una puesta en el tiempo histórico en el que estamos, un poco conocer a Fernando VII desde joven y ver un poco los antepasados y descendientes. El punto 3 es la finalización ya clara de la guerra y el regreso de Fernando VII, cómo regresa. El Congreso de Viena, que es prácticamente el congreso que configura y remata el final de Napoleón con una serie de batallas. Y el nudo de nuestro drama es evidentemente el reinado de Fernando VII, que fue desde 1814, momento en que ya se ha terminado el conflicto bélico en España, hasta 1833, en septiembre, donde fallece este personaje. Y finalmente habrá que ver la crisis dinástica que aparece en el momento de su fallecimiento, aunque ya había empezado antes esa crisis dinástica por razones que luego veremos. Y las conclusiones claras de la conferencia, evidentemente. Bien. Fernando VII nace en octubre de 1784, es bisnieto de Luis XV de Francia y de Felipe V de España, y le nombran príncipe de Asturias en septiembre de 1789, es decir, 2 meses después de que estallara la Revolución Francesa. Nació a punto. La Revolución Francesa era la victoria de la burguesía y Fernando VII va a ser el baluarte del absolutismo, es decir, del antiguo régimen. Bien, su madre no tuvo nada más que 24 embarazos, 14 hijos nacieron vivos o tuvieron edades suficientes como para decir que estaban por encima de los 8 o 10 años, pero solamente 7 de ellos llegaron a la edad adulta, entre ellos este caballerete. Bueno, si hubiera sido uno de sus hermanos, probablemente lo hubieran educado igual y estaríamos en las mismas. El preceptor, hablando de educación, su preceptor fue Juan Scoíquez. Yo os convoco a que entréis en internet y pongáis la biografía de Juan Scoíquez, que es un canónigo ultraconservador, incluso para los propios absolutistas era un conservador. Conviene que leáis porque así me ahorráis a mí hablar más de este deplorable personaje, que es uno de los causantes de la educación de Fernando VII. Tuvo una influencia muy negativa y fue el generador de una especie de camarilla que se formó alrededor de Fernando VII, entre la que estaba él desde muy joven, y esa camarilla, compuesta por algunos nobles, algún clérigo como él, etcétera, van a estar alrededor de Fernando VII, no solamente educándole, sino además dirigiéndole. Incluso Juan Scoíquez fue el que puso a Fernando VII en la línea para cargarse a Godoy, que eso ya lo contaremos si algún día vemos la Guerra de la Independencia, y de paso también sustituir a su padre. Este fue el ideólogo de intentar quitar a todos para poner a Fernando VII, porque representaba lo que una buena parte de la Iglesia también quería. Pero bueno, él era, además de ser de la Iglesia, porque entre la Iglesia había sacerdotes que habían estado en las Cortes de Cádiz, a en las Cortes de Cádiz no lo habían dejado pasar ni de la puerta, claro. Bien, Fernando va a conspirar como se vería si estuviéramos en la Guerra de la Independencia. Va a conspirar en 1807 en la Conjura del Escorial, famosa contra sus padres. Es el primer intento de eliminar a Godoy y de sustituir a su padre. Esa
conspiración, no fue a ningún lado, porque Godoy descubrió una carta de Fernando y acabaron siendo juzgados en el propio Escorial, juzgados por algunos jueces que habían estado en la conspiración, con lo cual ya podéis imaginar el final, no pasó absolutamente nada. En 1808 ya desencadenan el motín de Aranjuez, que estaba perfectamente dirigido por Fernando VII y su camarilla, y el motín de Aranjuez lo vamos a contarlo ahora. Escóiquiz era uno de los líderes de levantar al pueblo de Aranjuez, que además había aristócratas que iban repartiendo bolsitas de monedas a ciudadanos de Aranjuez para que se levantaran. Bueno, entre ellos estaba el duque del Infantado, pues que era como Tejero, se apuntaba a cualquier cosa que fuera a dar un golpe, ni más ni menos. Bien, Napoleón, una vez que termina la guerra, antes de terminar la guerra, perdón, en 1808, Napoleón en mayo, lo que hace, una vez que ya los reyes y Napoleón y Fernando han pasado por Bayona y se han producido las abdicaciones de Bayona, donde han pasado la corona española a Napoleón, y Napoleón se la pasará a su hermano, a José I, pues una vez que ha ocurrido eso en Bayona, Napoleón envía a Fernando a el castillo de Valencey, que es un castillo en el centro norte de Francia. Es un castillo que es maravilloso, esa es una foto del castillo actualmente, y bueno, pues se convirtió en una pensión, se convirtió en una prisión de lujo donde se realizaban fiestas y de todo tipo de cosas. Y le iba a pasar Napoleón, según él, 4 millones de reales al año. Bueno, Napoleón lo que fue haciendo es ir disminuyendo la cantidad hasta que dejó de pagarlo. Pero es igual, ellos vivían perfectamente. ¿Quiénes estaban allí? Pues mientras los españoles, los franceses, los ingleses, etcétera, morían en las calles y en los campos de España, Fernando, Carlos María Isidro, su hermano, que será el futuro dirigente de los carlistas, Antonio Pascual, su tío, que es un hombre débil, que tuvo una intervención en los 2 de mayo y por ahí nefasta también, Juan Escóiquiz, como no podía ser de otra manera, vivirán en Valencia hasta el fin de la guerra. Fernando, que bueno, como era muy, además de eso, de todo, era muy simple pero muy astuto, pues le pide a Napoleón una esposa de la familia de Bonaparte. Y bueno, incluso felicita a Napoleón cuando consigue victorias durante todos estos años, del 8 al 14, lanza proclamas al pueblo español para que reconozcan a José I. Vosotros fijaros, porque el caballero. Y mucho más, como por ejemplo cuando Napoleón se casa con Luisa de Austria, en su boda, Fernando hace un festejo en el castillo de Valencey impresionante, con fuegos artificiales, con fiestas, con invitados franceses, en fin, una cosa absolutamente pues casi distópica, o no sé cómo calificarlo, o sea, bueno, una cosa absurda totalmente. Pero este era nuestro personaje. Además, el simplismo político de los españoles de entonces, pues ya lo podéis imaginar. A lo largo de los siglos siempre hemos tenido con la política muy mala relación los españoles, pero en esta época era terrible. Y bueno, Fernando aparece para ellos como un rey que está prisionero, como una víctima, cuando ya se sabía que lo de Aranjuez estaba manipulado, pero es igual. El Consejo de Castilla invalida las abdicaciones de Bayona, dice que no, que el rey es Fernando VII y que ni José I ni nadie de nada. Pues muy bien. Las Cortes nunca cuestionaron al rey Felón, lo he puesto ahí porque es como le llamaban, el rey Felón. El Felón es pues traidor, bueno, impresentable, como decimos ahora, ¿no? No se conocían, la pregunta es, entre 1808 y 1812, nadie sabía en España las andanzas de este caballero y las cosas que estaba haciendo en Valencey. Pues hombre, ni algunos historiadores, ni cualquiera que lea la historia de Napoleón con detalle y tal, ninguno se cree, ni muchísimo menos que no se supiera la actitud de este tipejo.
y lo que estaba ocurriendo. No es posible que lo ignoraran, pero claro, lo taparían. Este es Carlos III, este es Carlos IV, y aquí está Antonio Pascual, su tío. Bueno, pues Antonio Pascual se va a casar con una de las hijas de Carlos IV, con lo cual son tío y sobrina, un poco lejana, pero tío y sobrina. Pero lo más importante de aquí, lo más importante está aquí. Fernando se casa, su segunda esposa, la primera luego hablaremos, Isabel de Braganza, es sobrina, puesto que es hija de su hermano. Bien. Por otro lado, en su cuarto matrimonio se casa con María Cristina, que también es prima suya, es sobrina, con lo cual tío y sobrina. Y después, por aquí, tiene como hija a Isabel II. Isabel II se casa con Francisco de Asís, que son primos hermanos, y Francisco de Paula, el hermano de Fernando VII, se casa con ¿a dónde está? Me estoy perdiendo yo. Bien, finalmente, estos dos primos hermanos, Isabel y Francisco de Asís, van a tener como hijo a Alfonso XII, y Alfonso XII se va a enamorar de María de las Mercedes, que es hija de Luisa Fernanda, que es hermana de Isabel, con lo cual, pues son primos hermanos. Bueno, esto nos da una idea de la endogamia que se produce en la dinastía de Carlos III y hija de Fernando de las dos Sicilias, que finalmente es, no voy a entrar en él más, en prima de Fernando, en 1802. Va a tener 2 abortos sin descendencia, no tiene una relevancia su pasado. La sobrina, 1816, con su sobrina, la Isabel de Braganza, que lo hemos visto en la imagen. Isabel de Braganza es una mujer muy culturalmente formada en Portugal, y bueno, morirá de una cesárea mortal para la madre y la hija, pero Isabel de Braganza fue la que consiguió cambiar para lo que estaba hecho una especie de museo de ciencias en el Museo del Prado, pues lo consiguió, era el gabinete de ciencias, perdón, lo convirtió en lo que hoy sabemos que es el museo, de lo que hoy vemos como el Museo del Prado. Ese cuadro de Vicente López por Tania está en el Museo del Prado. Os recomiendo que lo veáis con detalle, porque es una auténtica maravilla, sobre todo la parte de abajo de la falda, es una maravilla. Bien, pues esa fue Isabel de Braganza, nos dejó el Museo del Prado, desafortunadamente, a los pocos meses de haberlo inaugurado, antes de que se inaugurara, unos meses antes, no lo vio la inauguración, pero allí se llevó cuadros, esculturas, etcétera, de los que había en el palacio, lo que sirvió para comenzar a hacer lo que hoy conocemos como el Museo. En el año 19, María Josefa de Sajonia, no hubo descendencia, tampoco no tiene mayor relevancia, y la sobrina de María Cristina de María Cristina de las Sicilias, esa sí que tiene trascendencia, esa fue fundamental para la historia de España. Va a tener 2 hijas, los primeros hijos de Fernando VII, pero fijaros en qué fecha, 1829, y todavía desde el año 14 que vino a España, y como los matrimonios que ha tenido desde 1802, Fernando no ha tenido hijos. Bueno, María Cristina de las dos Sicilias va a tener como hijas a Isabel, a la futura Isabel II, y a Luisa Fernanda, infanta de España. Vamos a ver. Pero claro, aquí hay un problema, no hay hijos varones, y la ley sálica está presente, es decir, aquella ley que impuso en el siglo XVIII Felipe V, que decía que una mujer, una heredera mujer, no podía ocupar la corona si existía algún varón en la línea principal, es decir, hijos, o en la línea lateral, que son sobrinos, o hermanos o sobrinos.
Como está la ley sálica presente, ninguna de las dos hijas no pueden ser reinas. No hay hijos. Lo dejo ahí. Luego lo vemos, lo que va a ocurrir. Bien. Finaliza la guerra. Bueno, Yerno Galván decía que las Cortes de Cádiz dejaron un programa que se realizaría durante un siglo. Efectivamente, aquí el liberalismo se impuso un siglo después y todavía no sé yo si está todo hecho. Bueno, es una implantación lenta porque constantemente la nobleza lo va a rechazar y la Iglesia Católica también, porque cualquier avance de la burguesía va a suponer una pérdida económica de la Iglesia y una pérdida político-económica de la aristocracia. Bien, el 11 de diciembre del 13 se produce la Paz de Valencey. ¿Por qué? Porque las tropas napoleónicas han sido expulsadas de España. Napoleón, en el propio escenario del castillo de Valencey, libera a Fernando y le dice que, bueno, que ha llegado su hora y ya está. En el año 14 Fernando entra por Cataluña y sigue un itinerario distinto del aconsejado por la regencia. ¿Qué regencia? Pues la que ha salido de los Cortes de Cádiz cuando ha terminado la Guerra de la Independencia. En Cádiz se ha generado una regencia de 3 o 4 personas, algunos militares, otros diputados, para presentarle a Fernando VII la Constitución. Bien. Y este caballero, la regencia le ha dicho que vaya de una determinada manera por un camino que ahora veremos en el mapa, y este caballero se lo salta a la torera. ¿Por qué? Porque ya está preparando con algunos militares el atentado a la Constitución. Ya en abril del 14 se le presenta un dilema, que es jurar la Constitución de Cádiz o el Manifiesto de los Persas. Manifiesto de los persas porque a los absolutistas los llamaban persas, los liberales, y el manifiesto se ha quedado con ese nombre en la historia. Bueno, esa decisión la tiene que tomar el general, o sea, la tiene que tomar Fernando, porque el general Copons, en representación del campo liberal, le va a presentar la Constitución, porque claro, el bando absolutista no le presenta más que lo que va a venir ahora. Le va a presentar la Constitución. Fernando incluso llega a decir que la jurará cuando llegue a España. Lo llega a afirmar en Figueras, por donde entra. Pero los absolutistas le presentan lo que se llama el Manifiesto de los Persas, que es simplemente una vuelta atrás al antiguo régimen, a la época de Carlos III, de su padre Carlos IV, y aquí paz y después gloria. Y se acabó. Y ni Cortes de Cádiz, ni nada de nada. Por supuesto, eso se lo presenta el marqués de Mataflorida, que es un pájaro de cuenta de los que luego, no sé si hablaremos de él, pero también tenía tanto peligro como Fernando VII. El 4 de mayo del 14, con apoyo del general Helio, que es un absolutista, la nobleza y el clero promulga un real decreto que restablece la monarquía absoluta y deja sin valor ni efecto toda la obra de las Cortes de Cádiz. Porque en Cádiz no solamente se hizo la Constitución, se hicieron ya leyes subsidiarias de la Constitución. Bueno, pues este es el mapita de España, en el que se ve el camino que le habían dicho que siguiera desde Figueras, Gerona, Lérida, Zaragoza, Madrid, y este caballero se da una pasadita cerca de Barcelona, por Tarragona, donde ya le reciben algunos absolutistas, va a Lérida, llega a Zaragoza, algunos le reciben, o sea, en general le reciben bien, pero lo que nos pasa es que no saben lo que les espera a todos. Finalmente, en lugar de saltar de Zaragoza hacia la Guadalajara para ir a Madrid, se va por Teruel y se acerca a Valencia, y en Valencia le están esperando los absolutistas, y el 6 de abril llega allí, y el 4 de mayo es cuando retira para siempre la Constitución española. En medio de este camino tortuoso y manipulado, apareció un documento en aquella España, me imagino que de un absolutista, no sé, pero existió el documento que se llamaba Triunfos recíprocos de Dios y Fernando VII, lo cual no deja de tener su gracia, porque Fernando VII no estuvo en la Guerra de la Independencia,
y compararle con Dios era ya una barbaridad del tamaño de algunas de las que oímos hoy día. Pero bueno. El 10 de mayo del 14, disolución de las Cortes, Karl Marx, el filósofo, le encargaron un periódico norteamericano que informara en un momento determinado de su vida, que informara sobre lo que había sido la guerra de la independencia, ¿no? Y decía, pues, Karl Marx, Fernando VII cumplió su palabra de la única manera que merecía el recibimiento que el pueblo español había tributado, esto es, derogando todas las leyes que promulgó las Cortes. Claro, le fuisteis aclamando por el camino, pues esto es lo que os habéis encontrado. Entre el 10 y el 11 de mayo, las fuerzas del general Guía detienen a los regentes y a diputados liberales, a Carlos Güelles, Muñoz Torreno, Martínez de la Rosa, Calatrava, García Herreros, en fin, evidentemente liberales todos, y así las cosas. Llegamos a Madrid con Fernando VII en su carroza, el 13 de mayo del 14, y es cuando se empieza a oír la mayor estupidez de la historia de España, que es recibir a un rey diciendo «vivan las cadenas», es decir, «vivan las cadenas», ¿vale? Eso está documentado. Tan documentado que ahora voy a poner un vídeo de aquella serie que hubo en... A cambio de la neutralidad de España en la etapa final de la guerra europea, Napoleón se ve obligado a reconocer a Fernando. Seguimos. Voy a tener que correr. En este reinado, estructura económica y social de España es un desastre. Además, se restauran los señoríos y los gremios. Los gremios es un total gasterismo, es decir, los que dirigían los gremios no dejaban que se pusiera un zapatero una nueva tienda, porque los que dirigían aquello, pues eran ellos los que tenían que decir si le dejaban poner la tienda o no, con lo cual gasterismo puro. El 21 de julio del 14, restablecimiento de la Inquisición. La estructura militar, el ejército, está influenciado por las ideas liberales. Cuidado, las relaciones con los ingleses en combate, aunque fueran luchando contra los franceses, van haciendo aprender a los oficiales españoles que existe otro mundo. Y con los franceses, sobre todo, los 4.000 presos, entre los que había muchos oficiales, los 4.000 presos que han estado en Francia conviviendo con franceses, y que, bueno, pues algo se les debió de quedar. El panorama cultural es una auténtica catástrofe, los intelectuales enmudecidos, Goya se va de España, se cierra la escuela de ingenieros de caminos, se imponen esa es la única escuela de ingenieros que existía, se imponen normas conservadoras en la Universidad de Salamanca, se expulsan catedráticos y científicos, en fin, lo que podíamos esperar de Fernando VII y su gente. ¿Pero qué pasa? Pues que tenemos que ver el Congreso de Viena rápidamente. El Congreso de Viena es la reunión de todos, cuando ha acabado la guerra, se ha expulsado de España, se reúnen en 1813 para coaligarse y acabar con Napoleón en Europa. Rusia y Prusia le están combatiendo conjuntamente, Inglaterra y España le están echando en esos momentos de la península, y el ejército británico ha entrado en Francia y ya está ha llegado a Burdeos, con lo cual se ha recorrido medio mapa. Napoleón lo tiene ya muy mal. El Congreso de Viena va a durar entre octubre del 14 y julio del 15. El objetivo, restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón y reorganizar la ideología del antiguo régimen, volver a la situación anterior a la Revolución Francesa y, en definitiva, todas las monarquías absolutistas se ponen de acuerdo en acabar con Napoleón, porque si no va a acabarse extendiendo la Revolución Francesa más de lo deseado. Y entonces, porque los soldados franceses de Napoleón, a pesar de que no los pongan aquí en España como unos seres malvados que robaban y que tal, todos los ejércitos en guerra en aquella época robaban y saqueaban en las ciudades donde entraban, no solo los franceses, sino que se lo digan a los ingleses en San Sebastián. Entonces el tema está en que todos estos se van a coaligar, y los principales son Rusia, Austria, Prusia, Suecia, Inglaterra y España. Contra eso, pues bueno, España hizo un figurón en el Congreso, porque no estaba para congresos, evidentemente, porque tampoco Fernando VII era del gusto de muchos europeos.
Bueno, el zar Alejandro entra en París en marzo del 14 y Napoleón abdica. Parece que todo se va a acabar en la isla de Elba, donde le han exiliado, pero Napoleón está siempre constantemente recibiendo noticias de Francia, aunque en toda Europa pues, lo que pretendía Napoleón es que implantar el nuevo régimen en toda Europa. Pero eso sí que bajo la dirección de Francia, claro, nos ha fastidiado. Si soy yo lo impongo, pero eso era un sueño imposible. Los franceses firman el Tratado de París, una vez que se han mandado a Napoleón, y el Luis XVIII, que es el rey que impone a Francia ese tratado, lo firma Luis, y tiene unas condiciones espantosas. Francia pierde territorios, pagará fuertes indemnizaciones y 150.000 soldados de la coalición absolutista van a ocupar Francia durante 3 años. Bien. El pueblo y algunos militares franceses, sin embargo, empiezan a rechazar el Tratado de París, no les gusta. Napoleón va a acabar volviendo de la isla de Elba, porque se entera de cómo están las cosas, desembarca en febrero de 1815 en Cannes con 900 hombres y, apoyándose en las mismas fuerzas francesas que van a frenarle y que sus oficiales acaban poniéndose al mando de Napoleón, otra vez, apoyándose en todo eso, va a tomar otra vez el poder, que eso va a durar 100 días, lo que se llamaba el gobierno de los 100 días. Los aliados, y está reinando Napoleón en ese momento, los aliados reunidos en Viena forman ahora 3 ejércitos, van directamente a la vía militar. En junio del 15, ya estamos en el 1815, y Napoleón se va a enfrentar a Wellington, el que estuvo en España luchando, dirigiendo a las tropas británicas contra los franceses en Waterloo. La estrategia inglesa y la caballería prusiana, sobre todo, que era la mejor caballería de Europa y tal, acabó venciendo, aunque Napoleón les había vencido en una batalla 3 días antes, en Vichy, en un pueblo de Bruselas, de Bélgica, pero bueno, acabaron en Napoleón. Prisionero de guerra, le envían a la isla de Santa Elena. Santa Elena es una isla del del Atlántico Sur, enfrente de Angola, ahí está, y allí moriría. Allí escribió sus memorias, que muchos no les gustaría que las hubiera escrito, porque en ellas justifica toda su vida. Bien. Empezamos con el sesenio. El referéndum séptimo se divide en 3 partes: sesenio absolutista, que dura 6 años, trienio liberal, del 20 al 23, y década ominosa, que son los 9 años y pico últimos. La Constitución de Cádiz tenía un defecto: fue aprobada por intelectuales, una obra de intelectuales y clérigos ilustrados que provocaron la alarma de la Iglesia y la nobleza y una parte del ejército, no todos, claro. Después de 22 años de guerras, pues los españoles buscan una solución sencilla y acaban eligiendo, como hemos visto antes, un rey que no podía ser. Van a haber 3 cuestiones que van a marcar el sesenio: la depuración de afrancesados y liberales, el problema de la hacienda pública, ya empezamos con la hacienda, y la conspiración de los liberales, que empiezan a conspirar, claro. Por aquí voy a pasar muy rápido. La depuración de afrancesados, lo que se va a traducir va a ser en destierros y depuraciones de funcionarios y en destierros de militares que han colaborado con el rey José I, hermano de Napoleón. Por otro lado, ya en el año 16 tienen que acabar con las causas abiertas a toda esta gente, incluso funcionarios y tal, porque no tienen una mano de obra cualificada como esta, y finalmente el propio Fernando VII dice que se acabe rápidamente, e incluso se llegan a pagar indemnizaciones a las familias de esta gente porque necesitan el Estado. Bien, la depuración de liberales es mucho peor: encarcelamiento de diputados liberales, en fin, a todo aquel que había votado a favor de la soberanía nacional fuera. Disolución de la Milicia Nacional. La Milicia Nacional, sabéis que es una fuerza cívico-militar que se creó en la época de Felipe V, en la Guerra de Sucesión Española, que, como lo que ahora se llama Guardia Nacional en Estados Unidos, ¿no?, que se la llama a filas cuando hay una necesidad para combatir al enemigo. Bueno, porque evidentemente la Milicia Nacional en ese momento en España eran liberales, sin lugar a dudas.
y sobre todo disolver la Constitución. Claro, no hay penas de muerte todavía. En diciembre del 18 pues empiezan a condenar a prisión a diputados, Calatrava, García Herreros, Agustín Argüelles, en fin, a toda la florinata del liberalismo de las Cortes de Cádiz, o va a la cárcel o tal. Lo que no hay es penas de muerte. El problema de la hacienda pública, bueno, el déficit que tenía España entre las guerras que había vivido Carlos IV, las guerras de ahora con Fernando VII, la guerra de la independencia y tal, el déficit era brutal. Además, tampoco la agricultura era muy floreciente, y bueno, las rentas norteamericanas habían disminuido casi a cero. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo la independencia al mismo tiempo que Fernando VII estaba empezando a reinar. Las independencias de Perú, de Bolivia, de Perú, de Nueva España o tal, es más, en el año 1824 se produjo la batalla de Ayacucho, en la que Sucre, el militar, que había sido un militar español, Juan Antonio Sucre creo que es, pues fue el que declaró la República de Perú y la independencia. Con lo cual, de allí no llegaba ni un duro. Bueno, además no había un catastro para cobrar ingresos fiscales, así que nada. Por primera vez los españoles perciben la importancia que necesitan, que hace falta en la hacienda. Las conspiraciones liberales son muy rápido. En el 14, Francisco Esposimina en Pamplona hace un levantamiento, se tiene que refugiar en Francia, nada. En el 15, Juan Díaz Porlier, sí, el de la calle de aquí de Madrid, en La Coruña, y es ejecutado. Un tío que era en ese momento prácticamente el capitán general de todo el ejército español, en ese momento. Pero bueno, el comisario Vicente Richard en Madrid, y es ejecutado en un levantamiento que se llamaba del Triángulo, estaba apoyado en 3 puntos de Madrid, en fin. En el 17, el general Luis Roberto de Lacy, el general Lacy, la calle que hay por Delicias, fusilado, y el general Milán del Bosch también se levanta en Cataluña. General Milán del Bosch, un antepasado de Milán del Bosch de ahora, pero es que este era liberal. Hasta que no se... y al siguiente también fue liberal, su sucesor, hasta que no llegó el que está ahora, el franquista, que bueno, pues luchó en la guerra civil española con Franco, y no, efectivamente de liberal no tiene nada. Bien, en el año 18, el coronel Vidal en Valencia, también fusilado. Bueno, pero el proyecto liberal, a pesar de todo, sigue echando propaganda al ejército. Y finalmente se va a producir la Revolución del 20, el levantamiento definitivo de las tropas acantonadas en Cádiz. Esas tropas están acantonadas para ir a luchar a las colonias, pero claro, ven venir a sus compañeros de las guerras en las colonias americanas, y lo que ven es absolutamente horroroso, tan horroroso que se niegan a ir, poco más o menos lo que le hicieron a Alfonso XIII también, le harían después. Se niegan a ir, en fin, se niegan a todo, y se produce ya la primera conspiración fuerte. Los conspiradores gaditanos, que en Cádiz es donde está ya, claro, contactan además con un general que en ese momento de prestigio, conde de Bisbal, que es un antepasado de O'Donnell, los apoya inmediatamente, y inmediatamente también los traiciona, y finalmente se carga entre los inicios del levantamiento, y ordena al arresto precisamente de los 2 oficiales que estaban dirigiendo el levantamiento, que son el coronel Quiroga y el teniente coronel Evaristo San Miguel. Bueno, se supone que Evaristo San Miguel fue uno de los que escribió una letra del himno de España, pero que no se sabe dónde está. Bien. La segunda conspiración sí crece, porque a la vista de lo que está ocurriendo, como el coronel Rafael de Riego, el teniente coronel Rafael de Riego, está en Cabezas de San Juan con el ejército de Asturias, y está esperando que el coronel Quiroga le dé las órdenes, pero como ve que no llegan, entonces provoca un pronunciamiento, dando un discurso bastante bonito, que se lo podéis ver en internet. Y bueno, es un pronunciamiento liberal, que en Cabeza de San Juan,
inmediatamente se extiende el pronunciamiento en las diversas zonas militares donde hay ideas liberales, Galicia, Madrid, Aragón, Cataluña, Navarra, en fin, no hay nada que hacer. El 7 de marzo una multitud rodea el Palacio Real de Madrid, porque a la vista de cómo han estado las cosas, pues dicen que fuera, que se acabó. El infante don Carlos, ese es el Carlos María Isidro, el que del futuro jefe de los carlistas, ese, y el duque del Infantado, que se apunta a un bombardeo, pues ordenan abrir fuego contra la multitud a la Guardia Real. Pero el gobernador Ballesteros, no hacen fuego, y el gobernador Ballesteros, gobernador de Madrid, le comunica al rey que no es posible ya contar con el ejército, que esto se ha terminado. El liberalismo ha vencido por ahora. El trienio liberal, pues restitución de la milicia nacional, como no podía ser de otra manera. El rey convoca esto es lo más precioso de Fernando VII, a mí lo que más me gusta. El 10 de marzo del 20 convocan las Cortes, le dicen que convoquen las Cortes, y convoca las Cortes, las quiere convocar a su manera, a como él las convocaba, y le dicen que de eso nada, que con el reglamento de las Cortes de Cádiz. Tiene que convocarlas con el reglamento de las Cortes de Cádiz. Y escribe un manifiesto precioso que termina diciendo: marchemos juntos y yo el primero por la senda constitucional. No me digáis que no es bonito. En fin, un cínico. El 9 de junio se abren las Cortes y todo indica que España pues parece que va a caminar por el mismo camino que están caminando otros países europeos. Ese es el convento del Espíritu Santo, un grabado, que es donde están ahora las Cortes, que era una iglesia. Y en él se reunían las Cortes también, cuando era la iglesia, Lo pongo aquí como curiosidad. Bien, pero cuidado, la Santa Alianza, que es el grupo de absolutistas europeos que desde el Congreso de Viena están coaligados, esa Santa Alianza se inquieta y Luis XVIII de Francia se convierte en el peor enemigo del proyecto liberal español. Claro, dice, antes nosotros os exportamos la Revolución Francesa, a ver qué es lo que nos vais a exportar vosotros. En fin, en abril el rey nombra el primer gobierno liberal, que son Evaristo Pérez de Castro, un hombre liberal moderado, tampoco es ningún exaltado, Agustín Argüelles, que probablemente sea uno de los lo que ya me decía un historiador, que era probablemente uno de los padres de la España moderna, es el ministro de Gobernación. Argüelles, que es otro liberal en Hacienda. Pedro Augusto Girón, marqués de las Amarillas, que esto fue una metedura de pata nombrarlo porque era un absolutista, pero quisieron ser un poco tolerantes con lo que no se puede ser tolerante, y le metieron, y encima le metieron en el Ministerio de la Guerra. En fin, Antonio García Herrero, que también en Gracia y Justicia, y Antonio Porcel en Ultramar, y Juan Gama, el almirante de Marina. Bien, de todas las maneras, ese gobierno dura poco, porque entre otras cosas, este hombre, Pérez de Castro, tiene problemas con el marqués de las Amarillas, no hay quien se entienda, se niega todo, lo rechaza todo, no hay forma humana, y finalmente ya en el 21 se forma un nuevo gobierno con Martínez de la Rosa, que es un liberal moderado, más moderado todavía. Bien, en el 22 los realistas consiguen sublevar a la Guardia Real, porque están creando partidas para acabar con el liberalismo. Total, que Martínez de la Rosa dice que no está dispuesto a aguantar esto y dimite. Y se nombra como gobierno del general Evaristo San Miguel, que hemos visto antes, que permanece así hasta que intervengan los franceses. Bueno, a mí me parece lo más importante del trienio liberal el esfuerzo legislativo, es decir, se puso un gobierno no absolutista, liberal, y que se dedicó a gobernar, no hacer el indio como hacían los gobiernos de Fernando VII, con algunas excepciones. Expulsión de la Compañía de Jesús, ley de monacales con reducción de conventos y prohibición de la Iglesia de adquirir bienes raíces por donación, compra o permuta, y abolición de los mayorazgos. Los mayorazgos ya sabéis que heredaba todo el primogénito.
y eso era una manera de concentrar las cosas y que no se repartieran entre los hermanos. Bien. La mitad de los baldíos se iban a repartir entre soldados y campesinos. Abolición de las aduanas, porque es que había aduanas interiores, de que te pasó a tal pueblo, que te pasó a tal ciudad, a pagar, o sea, cosas típicas de la Edad Media, del absolutismo, del antiguo régimen, que era típico de la Edad Media. Bien, entonces, libertad de industria, supresión de los gremios definitivamente. El primer Código Penal de España se generó en ese momento y el primer esbozo de posibilidad de hacer gratuita la enseñanza, por lo menos hasta la enseñanza media. Y por cierto también se forjó entonces la idea de las enseñanzas primaria, secundaria y universitaria. Una división administrativa del territorio en 52 provincias, ya sabéis que luego Juan Javier de Burgos, años después, había una reestructuración con 49 provincias y ahora tenemos 50 provincias, 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Bien. Situación cultural, no voy a meterme en ella, un auténtico desastre. O sea, esto me lo voy a saltar, con vuestro permiso. Me lo voy a saltar. Empieza la contrarrevolución. Militares ultras y conservadores como Ramón Eguía, que estaba aquí detrás de Fernando, ¿no?, desde su llegada, y el marqués de Mataflores, claro. Crean unas juntas, las dos en Francia, en Bayona y en Toulouse, y la Santa Alianza empieza a recibir peticiones de estos caballeretes para que intervengan en España. La regencia de Urgel, la del general Eguía, apoyada por los campesinos, se alzan en partidas y llegan a configurarse en ese momento, estando en el trienio liberal, 400 partidas absolutistas por los campos de España, luchando contra los liberales. O sea, el último año fue de una guerra subterránea. El capitán general de Cataluña, Cocimina, toma Urgel, la regencia, que no voy a meter ya más. Bueno, en un congreso, el Congreso de Verona, que crean los absolutistas, están el zar Alejandro, el emperador de Austria, los reyes de Prusia y Cerdeña, Francia e Inglaterra. Casi nada. Pues todos estos caballeros van a decidir intervenir, pero lo más divertido es la posición de Inglaterra. Inglaterra ha luchado para echar a los franceses y no quiere meterse en otro conflicto. Y entonces lo único que hace es firma las decisiones del Congreso de Verona con esta condición. Inglaterra no se opondrá a la acción contra la España liberal y a cambio las demás potencias se inhibirán de las actuaciones inglesas en las antiguas colonias españolas de América. La diplomacia inglesa no interviene en el enfrentamiento y además se llevan una tajada. Como siempre, del libro, la diplomacia inglesa. Los firmantes de Verona envían notas diplomáticas a Madrid amenazando y bueno, Evaristo San Miguel, el presidente, contesta diciendo que aquí no se tolera más que el liberalismo y la Constitución de Cádiz. No valió para nada. De todas maneras, el gobierno lo que hace es retirarse a Cádiz y llevarse a Fernando VII a Cádiz porque creen que va a ser un reducto desde el que poder luego reaccionar. El problema que tienen es que van a lanzar un ejército, dirigido por el duque de Angulema, y además aquí en Madrid se produce una manifestación de ciudadanos liberales en donde se empiezan a oír en el Palacio Real por primera vez en España: muera el rey. Bueno, el gobierno liberal se refugia en Cádiz y bueno, se envía con el duque de Angulema al frente, que en ese momento el duque de Angulema es el delfín de Francia. Entra en España por los 100.000, bueno, no eran 100.000, eran 56.000, lo que pasa es que se le unieron todas las partidas estas de absolutistas con 35.000 hombres y va adentro. La intervención francesa y el retorno. Bueno, el duque de Angulema entra en Madrid y al día siguiente los absolutistas españoles, claro, se entregan a la primera matanza de liberales. Ahora sí hay muertos, y además muertos a lo bestia, por las calles de Madrid.
por las casas, por etcétera. En el agosto del 22 las tropas francesas toman Cádiz. ¿Por qué? Porque Cádiz no es inexpugnable, porque la artillería que existe en estos momentos ya no es la artillería de la época en que Cádiz estaban los liberales haciendo la Constitución. Ahora la artillería se ha modernizado mucho y las murallas de Cádiz, y sobre todo la distancia de los proyectiles, entra directamente en todo el territorio de Cádiz y acaban rindiéndose, evidentemente. Los absolutistas se van a dedicar a una represión salvaje que hasta los propios ingleses piden moderación. Angulema pide a Fernando VII que se actúe con moderación porque incluso hay una carta de un grupo de nobles, de la nobleza española, que pide un cambio moderado, tranquilo y sin más grandes represiones. No va a valer para nada. Las Cortes y el gobierno liberal negocian por fin el final de las hostilidades. Fernando VII ya desembarca en el puerto de Santa María, ya termina el itinerario liberal, pero ya nada va a ser igual, porque ya se ha extendido demasiado desde el trienio liberal, se ha extendido demasiado ya por la ciudadanía el término soberanía nacional. Es decir, el concepto de que las Cortes de Cádiz hicieron cosas que hacían falta. No quiero decir nada más, el tema de los artesanos, comerciantes, industriales y tal, que son todos con tendencias liberales porque económicamente les interesa, pues son también de los que apoyan que las cosas se hagan como es debido. Bueno, el rector Fernando con el mismo... bueno, esto es lo que promulga, el decreto que promulga Fernando es también lo más chusco. Con el fin de que desaparezca para siempre del suelo español hasta la más remota idea de que la soberanía reside en otro que en mi real persona. Bueno, esto es... daría gusto hacer alguna cosa de estas ahora. El 27 de octubre el general Riego, condenado a la horca, le sentencian, se cumple en la plaza de la Cebada el 7 de noviembre del 23. Le hacen pasar por la mayor vejación que podía tener un militar de aquella época, que es ahorcarle, y además llevarle a la horca en un serón de agricultura, esos que se usaban para las cosas agrícolas, ahí le llevan tumbado después de haberle torturado. Es decir, se ensañan absolutamente con Riego. La última década, pues el rey no restablece la Inquisición. Y el 2 del 12 nace el primer Consejo de Ministros, el primer Consejo de Ministros que actúa como entidad colegiada. Ministros había habido antes, pero que actuaran colegiadamente, se reunieran conjuntamente para tomar decisiones, era la primera vez que ocurría. Fernando VII entra con otras cosas en la cabeza, lo cual no quiere decir que no esté dispuesto a nada del liberalismo, claro. El antiguo régimen además se desmorona, porque además los voluntarios realistas, que son una especie de milicia de estas, como la milicia nacional, pero como una milicia paramilitar, que no atiende a nada ni se sigue por ninguna regla y que actúa de manera absolutamente salvaje, y lo que en un panfleto dicen es preciso exterminar a los liberales hasta la cuarta generación. Encantadores estos chicos. Bueno, siembran el terror, por supuesto. Y se cierran las universidades, y en el documento de cierre de las universidades se dice para acabar con la funesta manía de discurrir, que tiene la cosa, tiene tela. Bueno, exilio y destierro de hombres de ciencia, en fin, hay muchos de ellos que están en nombres en Madrid. Y bueno, este es un primer gobierno, el marqués de Casairujo, el conde de Bufalía, que es muy absolutista, Luis María Salazar, Cea Bermúdez, que es un absolutista moderado, y todavía Calomarde, que es como Fernando VII, un auténtico absolutista redomado. Bueno, el problema de la hacienda es muy serio,
hay que hacer o una reforma fiscal o ir a préstamos del exterior, porque seguimos en la ruina y estamos en el año 23 o 24 o 26 ya. La población de España son 13.000 habitantes, títulos nobiliarios 403.000, industria y servicios 2.300.000 trabajadores, agricultura 8,5 millones, es un pueblo, una ciudad, una nación agrícola. Propiedad de la tierra 1.323 nobles y 32.000 eclesiásticos. Es decir, la tierra que siempre nos hemos creído que la aristocracia era la que más esa, ¿no? Los arzobispos, obispos y tal tenían unos territorios que no eran ninguna tontería. Los salarios por los suelos, 11 reales y en algunos casos nutrición y vestido, y ahí te las compongas. El consumo es bajísimo porque no hay eso, con lo cual ese intento de crear una burguesía comercial y tal se ralentiza, claro. Malas vías de comunicación, bandolerismo, en fin. Y bueno, el contrabando se calcula que trabajaban, porque es que hay que llamarlo trabajo, trabajaban unas 100.000 personas. Bien, la industria interior, pues el único que había una industria un poco seria era la de Cataluña, la industria textil, con 20.000 obreros, pero claro, en el total de España pues era bueno para Cataluña, pero en el total era muy poco. Las deudas del exterior son terribles, y encima hay que reconocer la deuda que tenemos con el Estado francés por haber mandado aquí al duque de Angoulême. Y el señor Fernando VII tiene que pagar 278 millones de reales por eso. Y aquí yo he puesto una reflexión mía. Reflexión. La Santa Alianza invade España para parar la revolución liberal. La población española lo tolera. La Iglesia y la nobleza lo fomentan. Económicamente lo paga el Estado español. Y años después hay que hacer desaparecer los principios económicos y políticos del antiguo régimen. Qué bonito, ¿eh? Lo único que hicimos fue tirar el dinero. La situación económica, bueno, López Ballesteros trata de hacer el tema de los préstamos al exterior, hacer una contención de gastos, presentar presupuestos anuales. No sé cómo los presentaría porque pocos datos tendría para presentar presupuestos, pero en fin, intentó algo este ministro. No se le recuerda mal en el mundo democrático a López Ballesteros. El Banco de San Carlos en la ruina, está en la quiebra, porque es el que ha tenido que cargar con todos los gastos y las barbaridades de los absolutistas y probablemente de los liberales. Y finalmente pues se tiene que crear otro banco, el Banco de San Fernando, que bueno, será el que luego evolucione al Banco de España. Y se crea la Bolsa de Madrid también en el año 31. Eso ya es un paso que huele a revolución burguesa, ¿eh? Esto ya no es aristocracia, eso de que trabajar es una cosa desechable, pero eso ya están empezando a currar, ¿eh? La burguesía necesita implantar sus principios, esto no puede ser. La situación económica es impresionante y en el caso del ejército tiene mucha gracia. En el 1828 hay 65.000 hombres. En el año 34, cuando muera Fernando VII, hay 45.000. En Malamarina había 65 buques armados en el 1818. Cuando muere Fernando, 22 buques armados. O sea, vamos estupendamente. Y todo eso en el año 34, que es en el año en que va a comenzar la guerra con los carlistas. Con lo cual, el desastre económico se refleja en las Fuerzas Armadas, por eso los carlistas tuvieron tanto desarrollo. Insurrecciones liberales, nuevamente en Alicante, vuelve tal, por los Pirineos, entran Espocimina, Valdés, no lo consiguen, tal, porque no tienen apoyo interior. El general José María Torrijos levanta en Fernando VII con un levantamiento contra Fernando en la ciudad de Cádiz y Ronda, pero también fracasa, en fin. Y en el año 31, el 26 de mayo, se produce un crimen que ha pasado a la historia por su novelística, por sus obras teatrales, por sus poemas, etc., que es Mariana Pineda, que por bordar la bandera liberal, que la bandera liberal tenía este aspecto,
el triángulo verde lo que decía era un poco lo mismo que la Revolución Francesa, pero era libertad, igualdad y en lugar de fraternidad, ley. Porque aquí, más que fraternidad, lo que hacía falta eran leyes, evidentemente. Bien, la condenan, como está presa, es un cuadro de José Antonio López de Calvo, en el monasterio de Santa María Egipciaca. Por lo visto, María Pineda hace muy buenas migas con todas las presas que hay allí, que son delincuentes la gran mayoría, y es ejecutada por el maravilloso procedimiento del garrote vil, evidentemente. En el año... Ay, ahora mismo no me acuerdo, me cacho en la mano, que no sé cómo me acordaré de todo. 2016, en el 2016, 2006, perdón, en el 2006, que luego en el 16 hubo otra cosa, pero en el 2006 se nombró, se llamó con el nombre de Mariana Pineda a la puerta de la Asamblea de la Comunidad Europea. Se le dio ese nombre a Mariana Pineda. Luego se puso un busto, no sé si ha continuado, pero vamos, lo del 2006 sí ocurrió. Y en el año 31 también, con lo de Mariana Pineda, el gobernador González Moreno, que es amigo personal del general José María Torrijos, pues le dice que puede ir a asaltar Cádiz el 11 de diciembre. Torrijos y sus hombres desembarcan en las playas de Málaga, engañados por el gobernador, y son inmediatamente detenidos y ejecutados en la playa de San Andrés de Málaga. Este cuadro impresionante, que lo tenéis en el Museo del Prado, que habréis visto muchos, el general José María Torrijos, es este que estoy marcando. La leyenda cuenta que pidió, por eso le ponen así, pidió que no le taparan los ojos y además que él daría la orden de fuego. Y bueno, pues ahí se ha quedado. Es un cuadro que nos impresiona porque nos recuerda de alguna manera lo de los fusilamientos del 2 de mayo, ¿verdad? Lo que pasa es que en los fusilamientos los protagonistas eran los soldados franceses y aquí los protagonistas son los fusilados. Es evidente que Antonio Gisbert, el valenciano que lo pintó, es liberal sin duda ninguna. Bien, última década. Seguimos en ella. Conspiraciones absolutistas. Bueno, hay varias conspiraciones absolutistas, la nobleza, las Fuerzas Armadas, y se crean alrededor de Carlos María Isidro, se crea un grupo extremista de los absolutistas que se llaman los apostólicos. Estos caballeros van a ser el foco inicial del futuro carlismo y tienen un programa precioso. He cogido 3 puntos del programa, que es disolución del ejército y sustituirlo por los voluntarios realistas, o sea, por una agrupación paramilitar. Sobre el ejército español, que es un chiste, vamos. Abolición de la enseñanza pública. Claro, hay que seguir con los ignorantes del antiguo régimen, ¿no? Y restaurar la Inquisición, por Dios, estaría bueno. Don Carlos va a liderar todo eso a la parte más reaccionaria del país, don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, porque no le gusta lo que están haciendo, porque está viendo que están desplazando los liberales y la burguesía, están desplazando el absolutismo. Y este es un elemento. Y no tenía hijos Fernando VII, y en el año 29, sorpresa, Fernando con 43 años se casa con su sobrina María Cristina de Borbón, que tiene 23, y por fin nacen 2 hijas, Isabel y Luisa Fernanda. La sucesión al trono se va a complicar y los grupos de presión se reorganizan. Bueno, por mucho que se reorganicen, María Cristina es bastante lista, y lo que hace es, nada más después de casarse y tal, es acercarse y establecer lazos con los liberales moderados, ampliando así sus apoyos ante lo que ella sospecha que va a tener el follón que se va a armar con su cuñado, Carlos María Isidro. Y efectivamente, los sucesos... en Francia, en 1830 precisamente, se ha producido la revolución de 1830 en la que los franceses han quitado a ese Luis XVIII del que hemos hablado y han nombrado rey a un rey que pertenece a la burguesía realmente, Luis Felipe de Orleans. Ese rey, Felipe de Orleans, que pertenece a la burguesía, va a intentar cambiar las cosas en la dirección correcta, aunque no lo llegó a conseguir. Pero bueno, y aquí pues está ocurriendo lo mismo.
corren paralelas las insurrecciones, lo mismo que en Francia, bueno, y los problemas dinásticos se van a acabar. Es una pragmática sanción que había aprobado en las Cortes Carlos IV antes de irse, y esa pragmática sanción lo que hace es cargarse la ley sálica y permitir que una primogénita mujer reine. Con lo cual, Fernando VII lo que hace es publicar lo que no había publicado su padre. Se había aprobado en las Cortes, pero no estaba en el boletín, con lo cual no regía. Y por Fernando VII lo que hace es ponerlo encima de la mesa y darle un palo a su hermano. En septiembre del 32, el rey sufre un ataque de gota brutal que está al borde de la muerte. Y los carlistas se frotan las manos y dicen, esta es la nuestra. El ministro Calomarde, que es ese pájaro de cuenta que lo decía yo antes, pues lo que hace es intimidar a María Cristina, amenazándola con una guerra civil si no hay una solución carlista. Pues al fin logran que Fernando VII, que está medio atontado en la cama, no se sabe de qué manera, consiguen que firme un real decreto desactivando la pragmática sanción y volviendo a poner la ley sálica. Madre mía. Bueno, el cabreo de las infantas, o sea, el cabreo de Isabel y el cabreo de su hermana Luisa Fernanda, ¿no? Sí. Sí. Es tal que Luisa Fernanda se cruza con Calomarde cuando sale de la firma esta, cuando sale de allí, se cruza con él, le insulta, le arrebata el decreto, lo rompe, bueno, no vale porque cuando lo rompa se puede volver, pero bueno, lo rompe y le pega 2 bofetadas gloriosas. Y de ahí viene la frase famosa que fue la que dijo Calomarde, la contestó a Luisa Fernanda, manos blancas no ofenden. De ahí viene la famosa frase. Bien, el 6 de octubre del 32, María Cristina es proclamada regente. Fernando VII, aunque está mal, nombra a su mujer regente para parar a su hermano, me imagino. Y Calomarde es sustituido por Cea, le quita del medio, y Cea Bermúdez es un absolutista moderado. Amnistía, abre las universidades y destituye a los generales Eguía y Conde de España, que son el apoyo de militar a Fernando. Y este aquí, sorpresa, Fernando VII mejora y publica nuevamente el Real Decreto de Nulidad del decreto derogativo de septiembre y queda restablecida la pragmática sanción y derrocada la ley sálica. Y gracias a esto, pues va a reinar. Y en septiembre del 33, o sea, en enero se produce todo este festejo y en septiembre del 33 muere Fernando VII, que ha confiado la regencia a su esposa. Está la ley sálica muerta y en la mayoría de edad de su hija Isabel, mientras hasta que Isabel tenga 16 años. Bueno, al final lo juró, me parece, con 13 o 14. Es evidente después de esto que Carlos María Isidro se tiene que exiliar a Portugal y se da cuenta de que la única manera de conseguir la corona de España es aglutinar fuerzas y contingentes armados para luchar en el campo de batalla. La primera guerra carlista va a ser muy pronto inevitable. Vamos a ver las conclusiones. Entre 1814 y 34, es decir, desde que acaba la guerra de la independencia hasta la muerte de Fernando VII y regencia de su mujer, la alta nobleza y la jerarquía eclesiástica han entregado el testigo al carlismo, definitivamente, desde el punto de vista dinástico. Es decir, van a apoyar a Carlos María Isidro. Por eso se va a producir la guerra carlista. El proyecto liberal, afrancesado, liberales, intelectuales y parte del ejército, van a entregar el testigo a María Cristina, la van a apoyar, y van a entregar a un ejército que se va a llamar desde entonces Cristino y más adelante Isabelino. Pero en cualquier caso van a apoyar a María Cristina, por lo menos va a poder hacer tranquilamente parte de los años de su regencia, no todos. Fernando VII, su camarilla y sus aliados internos y externos son la causa directa del retraso de la modernización de España y del enorme sacrificio de miles de españoles
durante y después de su nefasto reinado. Porque claro, ya os decía al principio de la conferencia, dos masas ideológicas. Las hemos sufrido con guerras, las carlistas, más adelante con enfrentamientos en los años del año 1917, la Guerra Civil Española, etc. Hay dos masas ideológicas en España. No es la derecha y la izquierda, es un absolutismo moderado y un liberalismo moderado. Y en la izquierda tiene su extremo y la derecha su extremo, pero en el fondo son dos masas ideológicas. Por eso las llamo así y no quiero nombrar partidos. A pesar de todo, el liberalismo siguió avanzando a lo largo de esos 19 años y del posterior reinado de Isabel II, y ese era el camino correcto, evidentemente, a pesar del freno eclesiástico y de las dictaduras que nos distanciaron de Europa, primero liberal y luego democrática. Y como final, pues una reflexión mía, en medio del excitante siglo XIX, que es apasionante, aunque sea terrible, hay que decirlo, el tremendo siglo XX, que ha sido tremendo porque nos cuentan la guerra civil, pero no nos cuentan todo lo anterior a la guerra civil y todo lo posterior, o sea, si no lo cuentan, cada uno lo cuenta a su manera. Entonces ha sido un siglo terrible, el XX también, y el inquietante siglo XXI. Esto lo escribí en el año 2009 y ya puse el inquietante siglo XXI. El otro día cuando lo leí me quedé pasmado. La Constitución de Cádiz, afortunadamente, a pesar de esos siglos, se alza, y yo lo creo firmemente, como una referencia casi mítica sobre el pasado, el presente y el futuro de la nación española. ¿Para hacer alguna pregunta? ¿Alguna mano? ¿Alguna disidencia? ¿Qué es lo que más os ha impactado aparte de todo su currículum? Venga, hombre.